Como se señala en el programa, el rol del coordinador es marcar un poco la hoja de ruta. Pero yo creo que se me ha simplificado mucho, por cuanto en la mañana y en el discurso del presidente Mujica, yo creo que se ha marcado bastante la ruta. Yo simplemente quiero establecer 2 o 3 subrayados. Nosotros en los eventos y en los seminarios que organizamos en el CEFIR, siempre buscamos un diálogo político desde insumos académicos rigurosos que tengan una premisa básica, que se nos ocurre que es un elemento fundamental para realmente promover la causa que defendemos, que es la causa de la integración regional, que es cero retórica. Los procesos de integración regional en América Latina están desbordados de retórica desde hace siglos. Y creo que hemos llegado a un contexto que por diversas circunstancias, problemas, malestares, pero también oportunidades, encrucijadas, umbrales de decisión, creo que nos está llevando a la convicción de que seamos muy rigurosos en esto. Realmente perderíamos la oportunidad de este encuentro si caemos en la retórica. Y creo que lo que tantas veces hemos pedido y solicitado, que es un diálogo franco, riguroso, exigente. Los acuerdos son realmente acuerdos profundos cuando son exigentes. Sinceros, esta idea del sinceramiento. El Mercosur ha agotado algunas palabras. Relanzamiento. Bueno, me parece que el sinceramiento es una de las pautas de este seminario, y hoy, en la mañana, hubo varias intervenciones muy claras. Yo creo que todas las intervenciones fueron muy claras en esta dirección. Tanto la exposición de Lucho, que marcó con mucha precisión esta idea de un contexto internacional cargado de incertidumbres, pero también de oportunidades, en donde, bueno, en apenas 10 años hemos vivido transformaciones que realmente no vislumbrábamos, lo cual también en un ejercicio de prospectiva nos plantea el gran desafío de hasta qué punto las tendencias están sometidas en este contexto de incertidumbres y de cambio vertiginoso a inflexiones de cambio que hace que haya que estar revisando las tendencias, no digo cada mes, pero sí en cortos periodos. También la necesidad de nuevo pensamiento, la necesidad que tantas veces ha reclamado Lucho, de pensamiento estratégico, de reflexión político-intelectual para prefigurar un rumbo. Algo que nos está faltando y que de alguna manera la crisis internacional irresuelta y este proceso de rebalance de poder mundial nos está planteando. Fernando Porta, centrado en el tema Mercosur, yo creo que avanzó respecto a uno de los puntos insoslayables de la agenda. Él ha planteado algo sobre lo que yo creo que hubo coincidencia respecto a la necesidad de una redefinición del Mercosur. En esa redefinición habló de rediseño, habló de nuevas reglas claras y viables en materia comercial, habló de flexibilización de normas, sobre todo pensando en las asimetrías y pensando en los pequeños países. E incluso planteó algo muy importante, que, a mi juicio, que es que tal vez cuando hemos realizado ejercicios prospectivos en términos de profundización del Mercosur, siempre hemos tenido como pauta el Tratado de Asunción, incluso el incumplimiento de la agenda originaria.
Y en particular, bueno, si ustedes recuerdan, el Tratado de Asunción establecía que en diciembre del año 94 tendríamos una zona de libre comercio plena, que en enero del 95 tendríamos una unión aduanera plena, con un arancel externo común universal y establecido, y que, bueno, luego seguiríamos la ruta hacia el mercado común. Bueno, obviamente que ese Mercosur no fue. Acá le voy a robar una idea a Álvaro. El presidente uruguayo que firmó el Tratado de Asunción y que de algún modo ha transferido la idea de que el Mercosur es como su hijo, rara reflexión. Los presidentes que firman los tratados tienen a estos tratados como sus hijos. Ha dicho que no reconoce en este Mercosur a su hijo del 91. Y yo creo que hay que tomarle la palabra. Efectivamente, este Mercosur del 2012 no es el del 91. No podría serlo. No podría serlo. Sin embargo, el tratado es el mismo. Las reglas han sido, de alguna manera, han ido incorporando por agregación nuevas reglas, pero el tratado es el mismo. Y de alguna manera la pauta para el ejercicio prospectivo sigue teniendo las reglas y los objetivos de aquel Mercosur del 91. Lo cual nos lleva muchas veces, lo decía Fernando Porta, a agendas a callejones sin salida, agendas per se inviables. Aquí hay un punto de sinceramiento. Jorge Lara Castro planteó 3 transiciones. Y yo quiero aquí plantear de manera muy clara lo que ya en la mañana se presentaba. El Mercosur sin Paraguay no es legítimo. No es Mercosur. Hay una demanda histórica que tiene que ver con un desafío histórico de luchar para que el Mercosur vuelva a tener a Paraguay entre sus filas. Pero un Mercosur con un Paraguay no democrático, con un Paraguay que ha vivido una interrupción institucional, tampoco es Mercosur. No se reconocería. Los procesos de integración son entre democracias, esa es la fórmula de la cláusula democrática. Y aquí nosotros nos hemos dado, no solamente en el Mercosur, sino en la UNASUR, una definición fundamental, que la integración es entre democracias, lo cual, en una historia como la de América Latina, es una definición sustantiva. Entonces, en este contexto de transiciones, en donde él hablaba de estados aparentes que no pueden coordinar políticas de integración, este retorno al Estado que nos hace pensar en políticas públicas regionales, pero que de alguna manera entre las asimetrías está la debilidad de algunos estados, que genera imposibilidad para coordinar políticas. Y Sebastián Torres también entró en esta senda del sinceramiento, planteando hasta qué punto, bueno, hoy insertarse en el mundo implica insertarse en cadenas globales y regionales de valor, parcial o totalmente. Y que en definitiva esa era la clave o una de las claves fundamentales que obviamente que imbrica con el tema del conocimiento para pensar integración regional. El presidente también fue en la misma línea. Habló de las dificultades para respetar a rajatabla un andamiaje jurídico y dijo textualmente, no lo respetamos porque no nos sirve. Desde un país como Uruguay, el norte de toda la política exterior a lo largo de toda su historia ha sido, como siempre ocurre en los países pequeños, el apego irrestricto al derecho internacional.
Pero si se advierte precisamente de que hay un andamiaje jurídico, hay reglas de la integración que no responden, que no pueden cumplirse, entre otras cosas porque no es viable cumplirlas, porque la realidad es otra, bueno, acá hay una pauta de sinceramiento en la que debemos discutir si es necesario redefinir reglas de juego, porque no hay nada peor que mantener un objetivo y mantener reglas de juego que no se pueden cumplir. En este país, por ejemplo, perdonen la digresión histórica, se despenalizó el duelo en 1920 porque era una ley que no se podía cumplir. El único país de Occidente que despenalizó el duelo con un argumento fundamental. Miren, es una ley que no se cumple. Y más vale una ley que no compartamos, pero que cumplimos, antes que una ley que teóricamente puede ser sumamente compartible, pero que no es cumplible. Muy discutible, pero está un poco esa idea del respeto a la ley. El presidente también habló de la necesidad digamos, de la centralidad de la política en esta redefinición. Es decir, fueron todas intervenciones que nos llevaron a una pauta de sinceramiento. Esa es la pauta que nosotros, si ustedes leen nuestras publicaciones, hemos pedido y reclamado de manera enfática, entre otras cosas porque creemos en la integración de manera no retórica y creemos en que hay una oportunidad histórica para la integración regional. También creemos que la integración no se afirma desde la lógica de gobiernos afines ideológicamente. Y esto es un tema de debate, pero no hay históricamente procesos de integración que se asocien a la afinidad ideológica de los gobiernos, porque los gobiernos cambian en las democracias. Entonces hay que construir instituciones, hay que construir acumulaciones irreversibles, hay que construir acumulaciones históricas que hagan que un cambio de gobierno no genera. Quienes reivindican esta pauta, por ejemplo, para afirmar la vigencia del Mercosur del 91, se olvidan de algo que hoy se señaló en varias oportunidades. El Mercosur del 91 era un Mercosur construido desde la afinidad ideológica de los gobiernos y de los presidentes, que eran todos coincidentes en la moda ultraliberal de la época y que tenían, obviamente, desde el formato intergubernamental que le dieron a aquel Mercosur de origen, bueno, una lógica comercialista. Y aquí hay que ser muy enfáticos también. Cuando denunciamos en su momento y hoy planteamos que la integración es más que el comercio, no es porque renunciemos a la lógica del comercio. ¿Qué proceso de integración es realmente creíble si no incorpora comercio? No, el comercio es muy importante, muy importante. Cuando denunciamos al Mercosur comercialista, no es que queramos un Mercosur que no discuta comercio. No. Pero que discuta integración en otras perspectivas. Quien hoy discute mercado, discute producción. Bueno, discutamos complementación productiva y discutámosla en serio. Discutámosla en serio. En esa perspectiva, y yo con esto termino para abrir la mesa, creo que nos equivocaríamos si dijéramos que hoy en nuestros países reina una plena satisfacción con los procesos de integración realmente existentes. No. Hay un malestar respecto a los procesos de integración realmente existentes. Y yo creo que hay que tomar la premisa de ese malestar. Y ese malestar no es solo un malestar que manipula la prensa, que también. No, es un malestar en donde la batalla cultural por la integración regional está viviendo momentos difíciles. Hoy Jorge Lara lo decía, en Paraguay, hoy defender la integración regional, bueno, es remar a contraviento, en un día como hoy. En Uruguay, en más de un sentido también, Y esa batalla cultural es absolutamente central. El malestar puede estar vinculado, por ejemplo, con que no estamos contribuyendo a pensar bien la prospectiva. Lo señalaba Fernando Porta. Si planteamos que en esa
triple dinámica permanente de profundización, flexibilización y ampliación del Mercosur. La profundización pasa por, bueno, la llegada a la unión aduanera, dejar ese eufemismo de una unión aduanera imperfecta y consolidar una unión aduanera. Bueno, tal vez nos estemos embretando en discutir una agenda que no es viable. Claro, la unión aduanera no es solamente, y en esto Roberto ha sido muy enfático en muchas oportunidades, no es solamente la unión aduanera tal como se pensó en el Mercosur, sobre todo en el Mercosur de los últimos años, no es solamente un acuerdo comercial, no es solamente un acuerdo arancelario, es también la construcción de una unidad de desarrollo compartido. Tenemos que producir pensamiento, entre otras cosas, para redefinir reglas y para redefinir una agenda de futuro. En esa perspectiva, reconocer el malestar y bucear entre sus causas me parece buena pauta. En la cumbre de Mendoza, casi desapercibido por los grandes temas en discusión, Samuel Piñeiro Guimarães, que iba a estar presente en este panel y que no lo pudo estar por un problema de última hora, presentó un relatorio con un diagnóstico muy crítico de la situación del Mercosur, en donde planteaba problemas que hoy han estado arriba de la mesa, la desindustrialización, el desafío de la reprimarización de nuestras exportaciones, las implicaciones sociales de esa desindustrialización, la tensión entre Mercosur y UNASUR, incluso los problemas de pensar a la UNASUR como una fuga para salirse del Mercosur, desde una visión alternativa al Mercosur, cosa, a juicio de Samuel Piñeiro, y a mi juicio, que yo comparto esta idea, es un horizonte equívoco. La UNASUR es un horizonte al que hay que apostar, pero no como alternativa al Mercosur, ni tampoco como alternativa a América Latina. Aun cuando sea difícil vincular esas dos Américas latinas. Planteaba el tema central para nuestros países pequeños de las asimetrías. Planteaba cómo el FOSEM era una muy buena idea, pero las dimensiones del FOSEM estaban muy lejos de las exigencias de responder a esas asimetrías. Planteaba que el Mercosur del año 91 ya no puede ser el rumbo. Lo dice de manera enfática. Planteaba cómo esta definición implicaba repensar supuestos teóricos y planteaba un programa. Luego de plantear esto, en una carta muy escueta, renunció. Y renunció planteando que las razones de esa decisión eran de naturaleza política. Samuel Piñeiro Guimarães se puede haber equivocado. Entra dentro del terreno de las hipótesis. Y seguramente los gobiernos, que fueron un poquito sorprendidos, incluso el gobierno brasileño por esta decisión, podrán tener sus visiones. Sin embargo, la fuerza de su diagnóstico, por lo menos no puede ser fácilmente eludida. Entonces, yo simplemente quiero abrir la discusión convocando a esa dimensión de sinceramiento, de franqueza, de exigencia recíproca, y a esta dimensión de partir no eludiendo el malestar o menoscabándolo, sino asumiéndolo como desafío para la reflexión, como filtro conceptual. Porque en última instancia no tenemos que convencer a los convencidos. Tenemos que convencer a quienes hoy, por diversas razones, no creen en la integración. Por supuesto que hay quienes no creen en la integración por defensa de sus intereses. Y aquí, obviamente, para convencerlos, los argumentos no pesan. Pero hay mucho pueblo que no cree en la integración regional, no por temas de intereses. Y aquí hay un terreno de batalla, de pleito argumentativo, en el que, bueno, desde eventos como este y en una perspectiva de
de prospectiva tenemos que hacer. Bueno, en términos de provocación, yo me voy a quedar aquí. Tenemos un panel de lujo, nos han faltado Chacho Álvarez, que iba a estar, pero que bueno, está en una misión de UNASUR por el tema de las elecciones venezolanas, y nos ha faltado a último momento Samuel Piñeiro Guimaraes por razones de salud. Pero tenemos un panel estupendo. Tenemos a Cecilia Naón, nos precia mucho tenerla entre nosotros, hacía mucho tiempo que queríamos que Cecilia se incorporara a las discusiones del CEFIR, y como ya hemos convenido, esta es la primera de una larga serie. Con ella además tenemos algunos amigos comunes que de alguna manera, amigos y amigas comunes que de alguna manera ayudan a esta tarea. Ella es la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Tenemos entre nosotros a Rogerio Sottili, que es viceministro de la Presidencia de Brasil, un hombre profundamente consustanciado, no solamente con el nuevo gobierno de Dilma Rousseff, sino con el enfoque integracionista de este gobierno, que es la continuidad de los gobiernos de Lula, pero es la continuidad en el cambio, como son las continuidades genuinas. No es el inmovilismo, es una continuidad con sus énfasis, con sus destaques. Por eso nos importaba mucho que aquí estuviera representado el núcleo del nuevo gobierno brasileño. Y tenemos entre nosotros también al viceministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, nuestro amigo Roberto Conde, alguien con quien compartimos desde hace mucho tiempo reflexiones, sueños, proyectos, debates, donde en muchas oportunidades hemos discutido la prospectiva del Mercosur, y que en momentos también muy difíciles, cuando por ejemplo Uruguay estaba ante la hipótesis que para nosotros era casi surrealista de la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el año 2006, en un momento en que parecía una tormenta perfecta, bueno, con un grupo de amigos salimos a la intemperie para tratar de evitarlo. Y por suerte, no por nosotros, sino por otras muchas circunstancias, en donde también estuvo la solidaridad del Mercosur, se evitó lo que hubiera sido muy malo para el país y muy malo para el Mercosur y para la integración regional. Entonces, sin más, le doy la palabra a Cecilia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a los compañeros del CEFIR y a mis compañeros de mesa también, representantes tanto de Brasil como del Uruguay. No quería dejar de destacar la tristeza por el hecho de que la ruptura del orden democrático en la República Hermana del Paraguay no permita tener a un colega en carácter institucional acompañándonos en esta mesa, pero confiamos en que el pueblo paraguayo encuentre pronto una salida a esta situación y pueda realmente reincorporarse activamente en este proceso de integración que, como decía Caetano, está hoy en parte incompleto. Me gustaría referirme básicamente a tres cuestiones muy vinculadas con la síntesis que hizo recién Gerardo Caetano y también emparentadas con lo que entiendo fue la discusión esta mañana. Yo estaba aterrizando en medio de la tormenta perfecta, por suerte llegué bien, pero por lo que me cuentan creo que seguramente va a haber mucha continuidad entre algunas de estas ideas y las que podamos seguir escuchando y lo que se viene discutiendo en el día de hoy. Me voy a referir entonces brevemente al contexto internacional en el que hoy estamos teniendo esta discusión, a lo que esto nos dice respecto a los modelos de integración y finalmente a cómo esto se relaciona con nuestro proceso de integración regional protagonizado por este mercado común del sur. En cuanto al contexto internacional, no es una novedad decirlo, pero siempre es bueno tenerlo muy presente. Estamos en un momento de reconfiguración a nivel global, histórico, donde no solo a nivel económico, sino a nivel político y a nivel de las ideas, de la discusión de las ideas, estamos teniendo
unas transformaciones que probablemente hace 10 o 15 años eran impensadas. Quienes nos educamos y resistimos muy activamente en las universidades, pero ante todo nos formamos bajo el pensamiento hegemónico del neoliberalismo y bajo la visión de que en el mundo el poder está básicamente concentrado en el Atlántico Norte, no deja de ser una sorpresa hoy ver esta reconfiguración, donde el poder efectivamente se dispersa y empiezan a aparecer otros actores relevantes, no solo China, que ya es la segunda economía mundial, sino también en el sur, en diversos continentes, como por ejemplo el nuestro, están empezando a aparecer y a disputar espacios de poder a nivel internacional, países y regiones que hace muchos años simplemente nos conformábamos o parecíamos conformarnos con mirar desde afuera un proceso que era dirigido a nivel global por otros. Esta reconfiguración de poder sin duda refleja una reconfiguración de poder económico. Claramente, en la actualidad, el proceso de crecimiento a nivel global, con una crisis que no termina de resolverse, que ya lleva 4 años, mucho tiempo, una crisis internacional profunda y además estructural, que desde nuestra perspectiva está marcando el final de una etapa de la sociedad capitalista, el final de la especulación financiera como eje ordenador del capitalismo a nivel global y el inicio potencial o la posibilidad de pensar en una etapa en donde esté mucho más orientada la producción capitalista y mucho menos afincada en esta especulación financiera y más al servicio de la economía real. Como posibilidad, como potencial, porque está muy abierto todavía el final y el resultado de esta crisis. Pero sin duda, en este contexto internacional lo que tenemos es un liderazgo indiscutido de las economías emergentes en cuanto a sus tasas de crecimiento. El ritmo de crecimiento hoy a nivel global está siendo sostenido por países que hasta hace algunos años crecíamos a tasas mucho más modestas. La perspectiva de crecimiento, por ejemplo, para el año que viene, según el Fondo Monetario Internacional, es que las economías ricas del mundo, las economías avanzadas, van a crecer al 1,9%. Y las economías emergentes esperamos crecer al 5,9%. Es una diferencia enorme. Y es una diferencia que marca entonces dónde se está construyendo hoy el poder económico a nivel global. Pero lo que es más interesante es que esto también se está reflejando de una manera gradual en diversos organismos internacionales y en diversas discusiones que están teniendo lugar a nivel internacional. Porque no solo tenemos un cambio un cambio del poder y una reconfiguración de este poder, sino también de las ideas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta crisis que estamos viviendo y esta reconfiguración se está reflejando también en primer lugar, un gran fracaso evidente del pensamiento ortodoxo en todas sus dimensiones como forma de pensar y de concebir las economías nacionales, pero también el sistema económico internacional. No somos enteramente optimistas, porque si bien la discusión es profunda y el fracaso de las ideas neoliberales es contundente por sus resultados, todavía sabemos que resta mucho para llevar adelante en los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional nos debe aún una reforma profunda de su forma de funcionamiento. La Organización Mundial del Comercio sigue siendo un guardián inescrupuloso por momentos de los intereses de los países desarrollados y de la voluntad liberalizadora de ampliar y profundizar el libre comercio a lo largo del mundo, con independencia de la disolución de los proteccionismos validados dentro de organizaciones como la OMC. Todavía nos falta mucho de seguir discutiendo y de seguir profundizando, pero está claro que el mundo, tal como se pensaba, hoy está haciendo agua por muchos lados. Incluso en la última reunión del G20 en Los Cabos, empezaron a aparecer algunos resquebrajamientos de este sistema de pensamiento único que parecía hasta hace algunos años infranqueable. Y vemos en la declaración final de los presidentes que así como se insiste de una manera que choca permanentemente con la realidad, en las recetas del ajuste, de la reforma estructural como forma de salir de la crisis con algunos países, notablemente con la Unión Europea, empieza a aparecer como alternativa el impulso al crecimiento económico, a la demanda agregada, a la inversión en infraestructura, por lo menos como algo pensado y en un punto validado para las economías emergentes y para las economías que tienen capacidad de financiar y de sostener, tanto en términos fiscales como en términos de sus cuentas corrientes, procesos de una intervención y conducción estatal más activa. Pero esto tiene también un arma de doble filo,
porque si bien las economías emergentes sostenemos el proceso de crecimiento mundial, también estamos siendo permanentemente víctimas y tenemos amenazadas de que este proceso global implique mayor cantidad de bienes absorbidos por nuestras economías y mercados muy apetecibles como los nuestros, utilizados en definitiva y usufructuados por productores, por vendedores y por proveedores de otras latitudes. Entonces es una excelente noticia que estemos teniendo un ritmo de crecimiento alto, incluyente y que cada vez incorpora a más de nuestros millones de habitantes, en particular en América Latina. Pero cuidado, también esto nos transforma en una región muy apetecible, muy codiciada y más que nunca tenemos que tener como región una estrategia común de pensamiento, de acción y de actuación, creemos, también en estos organismos y foros internacionales. Entonces, decía, el primer fracaso que está claro es el fracaso del modo de acumulación capitalista en su fase anterior, muy dominada por la especulación financiera en su eje, pero también el fracaso de la teoría ortodoxa y sus soluciones para salir de la crisis. Claramente las recetas que insisten en llevar adelante los líderes europeos y que insiste el G20 también en muchísimos sentidos en validar, están probando ser absolutamente inefectivas. La propia evidencia de la incapacidad de generar crecimiento y de recuperar el crecimiento, que las políticas de ajuste, de devaluación laboral, de caída de salarios, de lo que ahora se llama consolidación fiscal, pero no es nada más que un nuevo nombre para un concepto demasiado conocido. La propia evidencia del fracaso que estas políticas están teniendo nos muestra que hay una necesidad claramente de nuevas ideas y nuevos horizontes. También hay un cuestionamiento más profundo aún, por eso yo me refería al pensamiento y a la teoría económica ortodoxa, que me parece interesante ponerlo sobre la mesa en un ámbito como este, porque este pensamiento no solo no está pudiendo dar respuestas para salir de la crisis, sino que tampoco ha podido anticiparla, tampoco ha podido preverla ni explicarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la economía neoclásica ortodoxa, la crisis es directamente imposible. Es un concepto y un estado que solo podría darse de una manera muy fugaz, muy transitoria y que debería ser automáticamente corregido por las propias fuerzas del sistema capitalista. O sea, para la visión ortodoxa, el sistema capitalista vive básicamente en equilibrio microeconómico, en equilibrio macroeconómico, en equilibrio social, en equilibrio del mercado de trabajo. Y lo que estamos viendo hoy es un mundo en desequilibrio. En su núcleo central, que todavía sigue siendo, donde está hoy colocada básicamente la crisis, fue hace unos años en Estados Unidos, hoy en Europa, hay desequilibrios estructurales sumamente importantes, 25% de desempleo en España, 24 y pico % en Grecia, 25 millones de desocupados en Europa, son la evidencia social y el mercado de trabajo más evidente de estos desequilibrios. La teoría económica neoclásica no tiene mucho para decir al respecto. De hecho, tiene bastante poco, porque el desequilibrio en general está asociado con la intervención estatal o la intervención de los sindicatos o con cualquier tipo de barrera que se considera antinatural, que se intromete y que impide que las fuerzas reguladoras, sanadoras del mercado lleguen a su pleno equilibrio. Entonces tenemos hoy un mundo que no se puede explicar por las formas tradicionales que se han impuesto en las últimas décadas del pensamiento y donde claramente tenemos que salir a buscar nuevas ideas porque las viejas ideas no nos alcanzan. Pero como en todo proceso de transición, lo viejo no termina de morir y lo nuevo tampoco termina de nacer. Y hoy estamos en ese momento, estamos en un momento en donde tenemos que bucear y lo hacemos permanentemente en las teorías neoestructuralistas, neoschumpeterianas, marxistas, keynesianas, en todo el pensamiento heterodoxo que también en nuestra región se ha venido acumulando y desarrollando, en muchos momentos con resistencia, sin financiamiento, casi como se ha podido, pero cada vez con una mayor centralidad para poder entender, diagnosticar y dar respuestas al momento histórico que hoy estamos viviendo. Por suerte, nuestras propias experiencias de desarrollo reciente nos dan unas cuantas pistas para eso. En el caso de Argentina, pero también con
matices en la región, el rol importante que ha tenido la recomposición de la demanda interna y de la demanda regional como factor de crecimiento, la relevancia de tener un modelo que además tiene como un eje la obtención de superávits de cuenta corriente como una forma de sostener el proceso de crecimiento y de evitar los típicos ciclos de stop and go tan amenazantes y dañinos para nuestros crecimientos económicos, la incorporación del rol del Estado como un agente que apunta y sostiene la demanda agregada, tanto la demanda de consumo como muy fuertemente la demanda de inversión pública, bueno, una serie de elementos claves de nuestro modelo de crecimiento y que son factores comunes en la región que nos han permitido mostrar que hay otro camino a nivel nacional, a nivel de desarrollo económico y sostenimiento del modelo de crecimiento de nuestros países que es posible. Ahora bien, cuando pensamos, y ahora entro en el segundo punto, en términos de los modelos de crecimiento regional, me da la impresión, y lo confirmo un poco en las presentaciones de hoy, de que todavía efectivamente seguimos pensando en gran parte el proceso de integración en términos de estas ideas que no terminan de morir. Y así como uno puede hablar de que a nivel internacional están todavía en algún sentido vigentes, pero en disputa y en jaque, las ideas del consenso de Washington, que en realidad ojalá fueran solo el consenso de Washington, porque son también el consenso de Frankfurt, el consenso de Bruselas. Lo que tenemos hoy en cuanto a modelos de integración regional es todavía una impronta muy fuerte del consenso de Maastricht aplicado a nuestro propio proceso de integración. También los que nos formamos en términos de las currículas oficiales, en términos de las teorías neoliberales y ortodoxas, estudiamos como único camino posible a la integración el modelo europeo. La realidad es que la Unión Europea y la Europa unida es sin duda un patrimonio de la humanidad. Esto fue algo que Lula dijo hace un tiempo en Madrid y que me parece interesante porque además es algo que siempre es bueno tener en perspectiva en términos del poder estabilizador en lo político, en términos de paz, en términos de vigencia de la democracia en un territorio que tiene detrás de sí una historia tan cruenta. Una Europa unida es esto y representa un patrimonio indiscutible de la humanidad, pero también el modelo de integración europea fue y en muchos sentidos sigue siendo presentado y enseñado como el único posible. El evidente fracaso de ese modelo de integración que hoy estamos viendo de una manera dramática día a día cuando Europa profundiza y profundiza en un sendero que solo la lleva a alejarse más de la recuperación, también nos tiene que mostrar y alertar sobre los límites de las recetas fáciles, sencillas, de la liberalización como modo a la integración. Efectivamente parecía que había un camino único, que era el modelo a seguir y venían y nos adoctrinaban sobre cómo teníamos que hacerlo. Incluso tenía Europa, debe seguir teniendo modelos enteros dedicados a ir a diversos países de la región a explicar cómo tenía que ser este modelo. Un modelo donde efectivamente había un camino lineal y único, desde la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado único y finalmente la unión monetaria como el paso último y más perfecto de la integración. Hoy vemos que esto hace agua por todos lados. Y la unión monetaria hace agua porque es una unión monetaria que niega, que esconde, que mete bajo la mesa todas las diferencias de productividad, de competitividad, de capacidades estatales, de desarrollo de infraestructura que existen al interior de una Unión Europea que reúne a 27 países, una unión monetaria de 17, pero que en realidad no pudieron ser resueltas, no pudieron ser abordadas y no pudieron ser tratadas por una forma de integración que colocó la libre circulación como eje principal del proceso de integración. En un proceso que podemos decir integración de libre mercado o integración de mercado. Ese modelo de integración, hoy, si teníamos alguna duda, que algunos no las teníamos, evidentemente está visto que fracasó. Aun cuando la Unión Europea tenía y sigue teniendo, menos financiadas hoy, importantes políticas de integración y cohesión social al interior de la Unión, pero que funcionaban en un punto como reparadoras
de las desigualdades, pero de una manera casi de política social asistencial, o sea, no abordando el fondo de las asimetrías, el fondo estructural de las diferencias. Y cuando las diferencias se encorsetan y no se abordan de una manera directa, evidentemente tarde o temprano aparecen. Las similitudes y las comparaciones con la situación del final de la convertibilidad en Argentina son importantes. El endeudamiento exacerbado al que han tenido que recurrir países enteros de la Unión Europea para solventar una falta de capacidad productiva y una falta de competitividad y para sostener la ficción de un euro único, realmente hacen acordar mucho al abuso del endeudamiento externo que tuvo Argentina durante la década del 90, lo que finalmente implotó porque no hay forma de que el financiamiento externo compense y resuelva problemas estructurales de falta de productividad y de falta de industrialización fundamentalmente interno. Una economía que no se industrializa, que no invierte en modernizar su aparato productivo, en innovación, en desarrollo tecnológico, que no incorpora a sus trabajadores al sistema productivo, difícilmente pueda competir a nivel internacional, pero más difícilmente aún pueda sostener un proceso de crecimiento económico. Y esto es lo que estamos haciendo, a diferencia del modelo europeo, a nivel nacional todos los países de esta región, apostando muy fuertemente a tener una industria fuerte, a incorporar a nuestros trabajadores al proceso productivo, a desarrollar capacidades científicas y tecnológicas. Y lo estamos haciendo con una convicción absoluta de que la integración es el camino. Pero creo que todavía, en muchos sentidos, muy atados a la herencia del consenso de Asunción también. Digo, a lo que fue, sin duda, la piedra fundamental del proceso de integración que hoy sigue marcando en buena parte la agenda del Mercosur. La Unión Europea nos muestra hoy a las claras que no hay un euro. Hay un euro alemán, hay un euro español, hay un euro griego, si acaso sobrevive. O sea, las diferencias no se pueden ocultar, las diferencias hay que abordarlas y hay que trabajarlas. Y el modelo de integración basado esencialmente en la integración de mercado y en lo comercial tiene los límites que el mercado establece. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros? Y aquí ya se ha caracterizado un poco sintéticamente la trayectoria de estos primeros 21 años del Mercosur. Claramente, desde su fundación hasta el año 2003, es una larga década de una integración mayormente guiada por el mercado, que tuvo algunos progresos, pero que mostró rápidamente sus límites y una profundización de las desigualdades, y además un proceso de integración no solo guiado por el mercado en lo comercial, sino también guiado por el mercado en términos de que la integración productiva allí donde existió, y en muchos sentidos allí donde existe, es aquella que estructuran y organizan las grandes empresas transnacionales que operan en la región, pero con una ausencia notable del Estado para dirigir, para regular, para controlar este proceso. Desde el año 2003 claramente estamos en un Mercosur diferente. Estamos en un Mercosur que incorporó a la política como una dimensión esencial, pero no a la política escindida de la economía, sino a la política como conductora y a la política como contracara esencial y necesaria de la economía, pero que también avanzó en las dimensiones sociales. La cumbre social del Mercosur hoy es un hecho que se repite cumbre tras cumbre y que muestra la relevancia que para nosotros como países tiene el dar a este Mercosur una base social de sustento, un poco en la línea en la cual Gerardo mencionaba antes. Bueno, quizás tenemos una deuda todavía de seguir construyendo más en esa dirección, pero tenemos una base. Nuestros pueblos se reúnen cada 6 meses y discuten. Discuten Mercosur, discuten integración, discuten derechos, discuten sobre justicia social y apuestan al proceso de integración. Hoy tenemos también un Mercosur que tiene un FOSEM.
El FOSEM sin duda es pequeño y por eso estamos trabajando muy fuertemente en aumentarlo, en su financiamiento, en el tipo de proyectos que se pueden financiar, pero ante todo tenemos un instrumento que busca atacar de plano un elemento central y que limita cualquier proceso de integración, que son justamente las asimetrías. Pero somos conscientes de que ante todo el salto en la calidad de nuestra integración va a venir y tendría que seguir construyéndose en relación con la integración productiva. Hoy la integración productiva es una prioridad para nuestro bloque. Estamos trabajando en esa dirección, pero de nuevo, desregular es mucho más fácil que regular. Privatizar es mucho más fácil que construir empresas públicas eficientes y capaces de proveer servicios básicos esenciales para la población. Bajar tarifas y eliminar aranceles sin duda es mucho más sencillo que construir una estructura arancelaria sofisticada, compleja, como la que tienen los principales países del mundo, que tienen aranceles que además no son como en los nuestros de un máximo del 35%, sino que tienen 450% Japón para el arroz, 200% Estados Unidos para varios productos sensibles, la Unión Europea ni les cuento los aranceles altos que tiene para una cantidad de productos también muy sensibles. O sea, construir una estructura arancelaria sofisticada, acorde a las necesidades de nuestro proceso de integración, que contemple las necesidades de los diversos países, también es mucho más sencillo que bajar aranceles, disminuir los procesos aduaneros e integrarnos con una visión del libre comercio. Incluso era más sencillo el trabajo que se hacía antes en algunos grupos, por ejemplo el grupo de monitoreo macroeconómico del Mercosur. Era un grupo que en el año 2000, por eso digo que hasta hace muy poquito también teníamos una impronta muy Maastricht en algunos procesos. En el año 2000 este grupo se crea y se establecen una serie de objetivos macroeconómicos muy puntuales, incluyendo metas de inflación, cuestiones vinculadas con la base monetaria y demás, bien típicas del esquema de integración europeo y de la coordinación macroeconómica a la europea, y muy poco que ver con nuestros propios procesos. Bueno, en este momento ese grupo está transformando su eje y ya no hace un monitoreo, digamos, a lo controlador y con objetivos únicos y comunes de los indicadores macroeconómicos, sino que sigue indicadores macroeconómicos para entender y poder comprender los procesos económicos de la región, pero no con una visión de que hay un único nivel homogéneo de inflación que es adecuado para todos los países, o de base monetaria que es la misma para todos los países, o de los diferentes indicadores que se trabajan ahí. Con lo cual, digo, todavía seguimos con una impronta vieja, pero en los aspectos más importantes, esta impronta ya se viene cambiando y se viene cambiando hace mucho y cada vez avanza más. Como decía también hoy el presidente Mujica, es difícil, es un desafío grande y realmente construir en estos procesos a veces es mucho más complejo que destruir o que ir por una dirección fácil y de atajos. Pero la dirección en la que se está trabajando, desde nuestro punto de vista, es la dirección correcta, porque cada vez más estamos animándonos a construir nuestro propio modelo de integración. Y evidentemente, caídos los modelos fáciles y las recetas de 10 puntos a lo consenso de Washington en el mundo, habiendo fracasado ya las soluciones que en algún momento nos trataban de importar, de imponer desde afuera, hoy no nos queda otra que seguir trabajando en esto, nuestro propio modelo, con sus falencias, con sus dificultades, con sus desafíos, pero con una profunda convicción que me parece que está intacta en todos los países de la región, no solo por convicción política e ideológica, sino también por convicción estratégica, de que el Mercosur que tenemos hoy, con Venezuela siendo además desde hace muy poquito parte de este bloque, es sin duda una política de Estado que va más allá de los gobiernos y que requiere un salto cualitativo en esta nueva etapa que se nos abre, porque como nos recordaron los presidentes en Brasilia, pasamos a ser la quinta economía del mundo. Todos juntos tenemos voz, tenemos una capacidad de usar esta voz en el mundo y además tenemos un mercado que crece,
que se incorpora a nuestros habitantes y que cada vez más nos tiene que servir de plataforma para relacionarnos juntos con el mundo. La estrategia de relacionamiento externo del Mercosur sin duda es clave. Sin duda hoy todavía estamos fallando en algunos sentidos en nuestras estrategias de vinculación con muchas economías importantes, pero somos conscientes de esto. Hace no muchos meses, cuando estuvo aquí el primer ministro de la República Popular de China, tuvo una videoconferencia con los presidentes de nuestros países donde pudieron dialogar nuestros presidentes en conjunto con una potencia como China y hablar de la necesidad de avanzar en una estrategia coordinada a nivel Mercosur en la vinculación con China. Son desafíos abiertos, son desafíos vigentes, pero sin duda la conducción y la línea en la cual estábamos trabajando ya nos están mostrando hace muchos años que hay un Mercosur diferente, que hay un Mercosur multidimensional, que se hace cargo de su lugar en el mundo y que está construyendo en la dirección en la cual nuestros presidentes nos marcaron a nivel nacional y cada vez más trabajamos a nivel regional. Esto requiere algo que todavía tenemos poco, y con esto termino. Me parece que requiere que empecemos a dar un salto en la planificación de nuestro proceso de integración, así como estamos trabajando en nuestros países en planes de desarrollo, industriales, agropecuarios, científicos y tecnológicos, así como el Estado tiene una conducción clara y concreta en el proceso de desarrollo a nivel nacional y ocupa el liderazgo en el control, en la regulación de ese proceso de desarrollo. Es importante que, fracasada y evidentemente fuera de época, la integración vía el mercado, trabajemos en una integración, sigamos trabajando y profundizando en una integración conducida políticamente, liderada por nuestros estados y sin duda con el objetivo último de este proceso, que es mejorar las condiciones de vida de los millones de latinoamericanos que viven en nuestros países. Muchas gracias y a seguir discutiendo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, le pasamos ahora, sin más, la palabra a Rogerio. Le hemos pedido a Rogerio, es una pauta de nuestras actividades, que hable en portugués, porque realmente no tiene sentido que entre nosotros nos obliguemos a hablar en portuñol o... No, que hablemos en nuestras lenguas, que no tengamos esa pereza que también tiene que ver con la integración. Así que, Rogerio. Gracias. Bom, quero cumprimentar o Federico Comensoro e ao Gerardo Caetano pelo convite do CEFIR e do governo do Uruguai. Também quero cumprimentar a minha colega de mesa, Cecília Naum, secretária de Chancelaria Argentina, também Roberto Conde, vice-chanceler do Uruguai. Eu quero cumprimentar o meu querido amigo embaixador Rui Nogueira, embaixador do Brasil junto ao Mercosul, e em nome de quem cumprimento os demais embaixadores aqui presentes. Quero cumprimentar a todos e a todas, e boa tarde e bom debate para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu preparei a minha fala, porque sei que no nosso processo de integração, uma das desvantagens é o português, a nossa língua, que ainda não é totalmente integrada. E, por isso, acreditei que, ao preparar a fala, seria mais objetivo e conseguiria falar um pouco mais devagar, um pouco mais espaçoso, para que vocês pudessem entender. Estimados amigos, é uma grande satisfação estar presente no segundo painel deste encontro, que convida ao debate sobre a agenda estratégica para o futuro do Mercosul e, antes de tudo, que nos traz a oportunidade de pensarmos juntos qual a integração, qual o Mercosul que queremos construir daqui em diante.
um Mercosul fraterno e unido, que saiba avaliar sua trajetória de 20 anos com maturidade, que ajude a aprofundar a democracia na região, acolha com solidariedade seus novos membros e faça presente no dia a dia de suas sociedades. Queremos também um Mercosul que se oriente pela democracia e tenha na participação social seu eixo fundamental de atuação para além das motivações comerciais que marcam suas origens. Temos evoluído para superar a noção de integração regional exclusivamente econômica e a perspectiva neoliberal que deu origem ao Mercosul. Observamos importantes avanços na integração social do bloco nos últimos 10 anos, mas ainda temos muitos desafios a superar. Sabemos que o Mercosul é um bloco político e econômico estratégico. Com a adesão da Venezuela, o bloco concentrará parcela importante da produção de petróleo mundial. Também temos 30% da água potável do planeta e somos uma enorme potência na produção de minérios e na produção agrícola. Juntos, constituímos um importante mercado consumidor em um ambiente de paz e de forte mobilização social. No entanto, apesar de toda essa matéria-prima para o desenvolvimento, o bloco também compartilha de profundos problemas sociais, como a desigualdade, o desemprego, a violência e a infraestrutura deficitária. Se queremos uma verdadeira integração social, precisamos ter como objetivo a superação desses problemas estruturais, especialmente da extrema pobreza. Nosso pensamento estratégico para o desenvolvimento do bloco deve ter como foco a distribuição de renda, a reparação social e a integração e a cooperação. Nesse cenário, a consolidação, o aprofundamento da democracia continua sendo um desafio aos países integrantes do Mercosul. Ainda que cada país tenha avançado de forma significativa nesse sentido, sempre permanecem riscos que precisam ser superados. Existem tentativas permanentes de desestabilizar as democracias dos países da região. E até observamos alguns logros nesse sentido. Alguns conglomerados de mídia tentam ainda pautar suas próprias agendas e desestruturar governos legitimamente constituídos. Nesse sentido, chamo a atenção para as oportunidades históricas que vivenciamos decorrentes da coesão política que nossos países construíram nos últimos anos. Os povos da região sinalizaram, em um momento, a linha política que nossos países deveriam seguir. Essa linha política tinha na integração regional uma de suas premissas. O que se passou no Paraguai é um alerta de que não podemos desperdiçar oportunidades históricas de convergência política entre nossos países. Devemos responder a esses desafios, fortalecendo as instituições e consolidando mecanismos de participação social, que são o caminho mais legítimo e eficaz para o aprofundamento e a democracia e a garantia democrática. A integração regional só será eficaz se vier acompanhada do desenvolvimento social, do fortalecimento democrático e da consolidação dos instrumentos de participação social. Desde o início do governo do presidente Lula, temos buscado, no Brasil,
a concepção de participação social como método de gestão. Isto parte da compreensão de que a participação social é, antes de tudo, um direito e um instrumento essencial para o aprofundamento democrático em nossos países. Ela cria condições para que os movimentos sociais, as universidades e o conjunto da sociedade civil organizada, com vasta experiência acumulada, possam contribuir desde a elaboração até a implementação, a avaliação e o monitoramento das políticas públicas. Este processo de pactuação mútua e de responsabilidades compartilhadas possibilita a qualificação das políticas e faz com que seus resultados cheguem à ponta com maior coesão, com maior coerência e, consequentemente, com maior efetividade. Tal perspectiva, particularmente relevante quando considerarmos o processo de integração regional almejado pelos países do Mercosul, que não pode se dar apenas com base no livre comércio. Para garantir a unidade regional e avançar como bloco, é necessário fortalecer a participação da sociedade civil e o componente social da reintegração. É preciso desenvolver políticas públicas que levem a resultados concretos e percebidos pelas pessoas em seu dia a dia, e assim envolvê-las no processo de debate e consolidação do bloco, em todos os domínios cruciais para seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Nesta perspectiva, companheiros, um dos nossos primeiros passos precisa ser a ampliação do debate sobre o Mercosul junto ao cidadão comum. Atualmente, o conhecimento sobre o bloco ainda permanece elitizado, restrito à academia, a especialistas, a dirigentes políticos e alguns segmentos sociais e empresariais. As sociedades desses países ainda conhecem pouco ou não se apropriaram completamente dos benefícios possibilitados pela integração regional. É preciso popularizar o Mercosul, fazer com que esteja presente na vida de todos a partir de medidas concretas em educação, em saúde, trabalho e mobilidade, por exemplo, que vão além do discurso e têm impacto real no cotidiano dessas comunidades. Ou seja, precisamos politizar o Mercosul com a noção de cooperação entre os países e os povos. Devemos popularizar o debate e ter políticas de impactos para a sociedade regional. Esta noção fica fortalecida ainda com a construção de uma identidade política e cultural do Mercosul, de forma que os cidadãos se sintam parte de uma região, além das ações concretas que impacte na vida das pessoas, será imprescindível desenvolvermos ações de pertencimento dos cidadãos sul-americanos ao Mercosul. Podemos apostar em simbolismos que componham essa construção de identidade, valorizar a bandeira, desenvolver valores de solidariedade e cooperação, a compreensão dos serviços compartilhados e formação de redes sociais integradas, por exemplo. Evidentemente, já é possível registrar consideráveis avanços no estreitamento das relações sociais do bloco e na integração entre as populações. É o caso da UNILA, que traz uma proposta revolucionária de educação integrada e intercultural, e de medidas tais como a introdução do espanhol nas escolas brasileiras, as escolas bilíngues nas fronteiras, a aprovação do Acordo de Previdência Social,
a harmonização de normas técnicas de saúde e ainda a livre circulação de pessoas. Foram também passos fundamentais a aprovação do Estatuto da Cidadania, a criação das unidades de apoio à participação social, o Instituto Social do Mercosul, o Instituto de Direitos Humanos e, particularmente, a Cúpula Social. A Cúpula Social, instituída há 7 anos como um instrumento estratégico para tornar a integração social, foi uma realidade, é uma realidade. A cada edição tem se fortalecido a percepção de que só é possível estreitar as relações entre os povos do bloco se incluirmos e reconhecermos o papel crucial dos movimentos sociais, fortemente ativos em todos os países que o compõem. É uma experiência importante e precisamos ir além para explorar todo o seu rico potencial. Precisamos nos dedicar intensamente à mobilização social e ao fortalecimento das iniciativas que vêm ocorrendo muitas vezes de forma espontânea. A cúpula social deve apresentar-se como o coroamento de todo o processo continuado e permanente de construção social, que vai sendo fortalecido conjuntamente com a sociedade civil e os movimentos sociais. Para a presidência pro tempore brasileira, estamos buscando concretizar propostas nesse sentido, formuladas coletivamente com representantes da sociedade civil, com especialistas e autoridades. Queremos promover maior institucionalização dos processos de integração social, enriquecendo os diálogos iniciados a cada encontro. Propomos, por exemplo, que o documento resultante da cúpula social seja entregue ao GMC e à reunião de chefes de Estados, e que suas recomendações sejam debatidas e consideradas pelas reuniões especializadas. Queremos trabalhar ainda para que a própria cúpula social seja institucionalizada e regulamentada de forma a tornar-se perene e constitutiva das reuniões periódicas do bloco. Não devemos nos restringir à organização de um evento. Então, buscamos fortalecer a mobilização social em torno de temas centrais e concretos para a integração social durante todo o semestre. E merece particular atenção a mobilização sobre as políticas de integração da juventude, sobretudo considerando este ano, o ano da juventude no Mercosul até julho de 2013. Juventude esta que representa 26% da população na região e a sua grande maioria desempregada. Temos em vista a realização de uma série de diálogos sociais que chamamos de Mercosul em Debate, sobre os temas aqui expostos, e em especial sobre as políticas de juventude. Promoveremos a 3ª edição do Jovem Sur, a Conferência de Ministros de Juventude Ibero-Americana e a Reunião Especializada da Juventude. Tudo isso culminará na realização da Cúpula Social, que ocorrerá em Brasília de 4 a 6 de dezembro, imediatamente antes da Cúpula dos Chefes de Estados. Vamos avançar coletivamente no processo de integração social. Devemos acelerar o ritmo da integração, com passos concretos para atingir os nossos objetivos, adotando a participação social como método de gestão das instâncias decisórias do nosso bloco. Vamos fortalecer o Mercosul com base no desenvolvimento social, na promoção dos direitos humanos e na cultura participativa. O fortalecimento e a institucionalização de instrumentos de participação social, conjugados com a potencialização dos movimentos sociais,
garantirão as conquistas e evitarão retrocessos democráticos na região. É isso que precisamos para garantir um bloco realmente próspero, inclusivo e igualitário. Para nós, do Brasil, esse debate é da maior importância, porque para nosso país, o Brasil só se vê no mundo como parte desta região. Concluo assim, meus prezados companheiros, convidando todos vocês a mobilizarem em seus países a sociedade civil, os nossos governos, para que a gente possa participar com qualidade e promovendo um amplo debate sobre o Mercosul na Cúpula dos Povos em dezembro. É isso, muito obrigado.